Bienvenido, bienvenida a World Media Podcast. Como siempre, un placer poder hablar y disfrutar del mundo del cine. Y como siempre, un placer y una alegría poder hacerlo con Manu Díaz, que nos va a hablar de una película que habla de William Shakespeare, pero en concreto no habla precisamente de él, aunque está relacionado con él. Bueno, una auténtica historia que te vamos a avanzar ahora. Porque son películas, dramas, historias y relacionadas con familia. También hablaremos, ¿no?, de todo lo que se ha escrito y se ha rodado a través de la vida y obra, ¿no?, de William Shakespeare y su relación también familiar, etcétera, etcétera. Pero todo ello concentrado, como siempre, en este podcast de World Media. Y como siempre también te recuerdo que tienes muchos capítulos a tu disposición, ya sean de cine, de música, de historias relacionadas con la economía, con Canarias, muchas historias comunes que espero y deseo que te gusten. Pero ahora, directos al mundo del cine. Tiempo para disfrutar del mundo del cine, para hablar también de literatura y hacerlo con nuestro buen amigo Manu Díaz. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar una vez más por aquí y bueno, hoy vamos a juntar un poquito el mundo del cine con el mundo de la literatura y vamos a tocar a uno de los grandes, además, uno de los escritores más adaptados al cine, así que desde luego muy vinculado con el séptimo arte. Sí, porque hablar de Shakespeare es hablar no solo de toda su obra, su literatura, sino también, como tú bien indicas, de todas esas películas que se han adaptado, que han ido saliendo y que sin duda, pues bueno, no tienen fin, ¿no? Porque volvemos a ver nuevamente, para este año, una nueva película relacionada con William Shakespeare. Efectivamente, bueno, es que están, por un lado tendríamos que mirar todas lo que son las adaptaciones directas de las obras de Shakespeare, más lo que son, digamos, relecturas de las obras de Shakespeare, más películas que son, digamos, que buscan un acercamiento biográfico a la figura de Shakespeare, más aquellas que, dado que bueno, digamos, los conocimientos biográficos que tenemos del personaje pues tienen bastantes lagunas, pues también han surgido películas que dan alguna lectura, lo llevan por un terreno más ficticio para dar una lectura alternativa de la figura de William Shakespeare, o sea que tenemos un abanico amplio a la hora de hablar de la presencia de William Shakespeare en el cine. Y en esta ocasión, Manu, no hablamos de ninguna adaptación de toda su obra, sino más bien relacionado con su vida, ¿no? Entiendo que estamos hablando de un perfil diferente de lo que hemos visto de aquí para atrás, a lo mejor, de otras películas que siempre se han sacado de todo ese legado literario de Shakespeare. Efectivamente, sí. Bueno, en este caso, un poco la excusa es Hamnet, que es una película dirigida por Chloe Zhao, que está protagonizada por Jessie Buckley y por Paul Mescal, y que está basada en la novela de Maggie O'Farrell. En este caso no está basada en una obra de William Shakespeare, sino en una novela que tiene, digamos, uh, escasos años, una novela de hace unos 4 años aproximadamente, y que, aunque es una novela de ficción, parte de algunos elementos históricos relacionados con William Shakespeare y con su familia, en este caso, sobre todo su relación con su mujer, Anne Hathaway, aunque en la novela y en la película el personaje femenino recibe el nombre de Agnes, que es como el padre de Anne Hathaway la llamaba, digamos, de manera familiar. Y también, en este caso, el título Hamnet, que no Hamlet, sino Hamnet, es el nombre de uno de los hijos de William Shakespeare y que falleció siendo niño. Entonces, bueno, a partir de la relación de Anne Hathaway y William Shakespeare y de un poco lo que supuso el fallecimiento de Hamnet, pues Maggie O'Farrell creó una obra literaria
extraordinaria, la verdad es que es una novela maravillosa con elementos también de realismo mágico y que pues también, digamos, ella pues da, en este caso, digamos, nada sustentado en ninguna prueba histórica ni filológica, pero que un poco ella busca el vínculo entre la figura de Hamlet y la escritura de la obra de teatro de Hamlet, y como todo eso, pues bueno, ella le da un sentido dentro de la vida de William Shakespeare. Sin duda, entiendo que muchos a lo mejor de entrada habrán pensado, bueno, ya se equivocaron, están diciendo Hamnet, en vez de decir Hamlet, tú bien lo has explicado, pero yo no sé si con la película puede haber a lo mejor alguna confusión o de alguna manera lo van a explicar o en el mismo cartel de la película aparece Shakespeare, Hamnet, porque claro, algunos dirán, bueno, que es el hermano de Hamlet o algo así. Claro, todo esto entiendo que tendrá que tener una buena explicación ya de entrada en la película. Bueno, en la película no sé, en la película sí es verdad que sí se hace referencia explícita al nombre de William Shakespeare. En la novela no. A ver, es verdad que decir que Hamnet, el título de la novela, es una referencia al hijo de William Shakespeare, en sí es un spoiler. Porque si estás completamente descontextualizado, en la novela en todo momento a Shakespeare se le refiere como el marido de Agnes o como el hijo de su padre, como el padre de Hamlet. No hay una referencia nominativa de William Shakespeare hasta que, claro, llegas al final y sí, es verdad que, claro, vas viendo la evolución y sí hay muchos elementos que vas reconociendo si no lo sabes previamente, aunque, digamos, yo reconozco pecado de spoiler, pero bueno, pero es un pecado de spoiler que ya viene bastante masticado, ¿no? Claro. Entonces, en todo momento la novela se vendió ya hablando de eso, y ya digo que la película directamente sí se promociona bajo un poco la sombra, la figura de William Shakespeare, o sea que no estamos desvelando nada, pero bueno, en principio no hay una explicación, no hay una justificación de por qué el niño se llama Hamnet y la obra se llama Hamlet, pero al final en el libro sí tiene una razón de ser, más allá de que realmente también William Shakespeare, cuando escribe Hamlet, no es una historia original, sino que él se basa en una leyenda danesa del príncipe Hamlet. Ajá. Y él reescribe esa leyenda y escribe Hamlet, ¿no? O sea que no estamos... Él tampoco no inventó la trama, o sea, la historia de Hamlet pues habla de eso, de un príncipe cuyo tío mata a su padre, se casa con su madre y el príncipe se venga. Y a partir de ahí, pues William Shakespeare escribió pues la que es su gran obra maestra. ¿Y qué me puedes decir, Manu, de la interpretación de Jessie Buckley y Paul Mescal? Porque claro, ha sido aclamada por crítica, por todos aquellos que han tenido la oportunidad de ver la película y que encima pues augura también lluvia de premios o no, porque con esto nunca se sabe, pero sin duda, ¿crees que están a la altura? ¿Crees que se llevan, ¿no? Sobre todo el dolor, ¿no? Que se muestra en una película como esta, lo llevan y lo trasladan y lo extrapolan al quien la está viendo? Bueno, la verdad es que la crítica sobre todo ha avalado mucho la interpretación de Jessie Buckley, que al final es la verdadera protagonista tanto en este caso ella como actriz de la película, y el personaje de Agnes de la novela y de la película. Y es verdad que bueno, todo apunta a que Jessie Buckley pues va a ser la actriz de referencia a la carrera de premios de este año, o sea que todo es la que parte como favorita en todas
en todos los galardones, ¿no? En el caso de Paul Mescal es verdad que él tiene un papel secundario, tanto en la novela como en la película. La presencia de William Shakespeare es más secundaria, pero que realmente adquiere el protagonismo más allá, más bien llegando al final, ¿no? Mientras tanto, es una figura un tanto esquiva, entre otras cosas, pues por lo que, como sabemos de la historia de William Shakespeare, aunque él vivía en Londres el tiempo que estuvo activo como dramaturgo, su mujer, su familia, vivían en Stratford, y él iba, visitaba y volvía. O sea, en ese caso, la figura de Shakespeare es una figura ausente realmente, que hace alguna visita y bueno, va a visitar a su mujer y a sus hijos, pero que enseguida tiene que regresar a Londres para continuar con su trabajo en el teatro, ¿no? Entonces, en este caso, pues Paul Mescal, aunque la crítica ha avalado mucho su trabajo, es cierto que es un papel más secundario. Todo el peso de la película recae en Jessie Buckley, que por otro lado es una de esas actrices que ha tenido, aunque pausado, porque ya lleva años de carrera en el cine. Es verdad que ha sido una actriz con, digamos, un salto interpretativo espectacular. Ella se dio a conocer más bien en un concurso musical tipo Operación Triunfo en Reino Unido, y de ahí empezó un poco a combinar su faceta musical con su faceta interpretativa. Empezó eso sí, a escoger muy bien los proyectos en los que se involucraba, y poco a poco, pues bueno, títulos como Wild Rose, como la serie Chernobyl, como también estoy pensando en dejarlo, la cuarta temporada de Fargo. Son proyectos en los que ella va escogiendo y poco a poco va construyéndose una carrera cinematográfica que ahora, pues con Hamnet, parece que ha tocado por fin el techo indiscutible a nivel de reconocimiento, y que ya también para este 2026 pues las tendremos ni más ni menos que interpretando a la novia, una nueva reinterpretación de la novela de Frankenstein. Claro, entonces con esta película ya es la consolidación de esta actriz, y encima ya todo lo que venga por delante entiendo que será de crecimiento, ¿no? Salvo que haya una mala elección en un papel o una mala interpretación, el resto se puede decir que ya es para reconocer pues un gran trabajo que deja en su impronta, ¿no? En esta película, y luego ya posteriori pues ver también su crecimiento, que seguramente será exponencial. Sí, hombre, evidentemente hablar del futuro siempre es delicado, Claro. pero bueno, teniendo en cuenta a alguien que lleva ya pues casi 25 años de carrera profesional de manera discreta, pero siempre con trabajos pues esforzados, y muchos de ellos reconocidos y aplaudidos, pues ahora parece que ha llegado ese momento de que ya no sea ese rostro que lo ves en una película y dice, ay, esta era la actriz que salía en aquella película o en aquella serie, sino ya a partir de ahora ya sí sabremos identificarla nominalmente. Ya si vemos Jessie Buckley sabremos que es ella. Manu, por otro lado, yo entiendo que a lo mejor quien está escuchando este podcast puede estar un poco desorientado, porque hemos hablado de Hamnet, de Hamlet y de Anne Hathaway, que era la mujer de Shakespeare, pero no es la actriz que todos conocemos como Anne Hathaway, con lo cual entiendo que puede haber un poco de descontrol a la hora de explicar todo esto. Entiendo que estamos siendo bastante claros y diáfanos, pero sin duda, vaya coincidencia también el nombre de esta actriz, conocida por todos, pero también con el que fuera la mujer, ¿no?, de Shakespeare, que se llamaba exactamente igual, Anne Hathaway. Sí, bueno, en este caso, eh, claro, es que Hathaway también el apellido es Hathaway, el nombre Anne o Ana es muy recurrente en la cultura anglosajona, ¿no? Pero es que en este caso la conjunción de nombre y apellido, pues también pues
ha sido bastante recurrente, reiterativa, así que no es que la actriz Anne Hathaway se llame Anne Hathaway, no tiene por qué ser, en este caso, digamos, que los padres de la actriz fueran devotos de William Shakespeare y quisieran ponerle a su hija el nombre de la mujer del bardo, sino que es digamos, un nombre muy, muy común. Digamos, la conjunción de nombre y apellido pues suele ser, es bastante común en la cultura anglosajona, así que no es... Sí. No es nada fuera de lo habitual, pero sí es verdad que bueno, hoy en día si escuchamos a Anne Hathaway, pues obviamente pensamos en la actriz de El Diablo Viste de Prado y no en la mujer de William Shakespeare, salvo que seas un filólogo especializado en la literatura del siglo XVI de lengua inglesa. Lo que pasa es que sí es curioso porque, hablando y antes de grabar este podcast, ¿no? Lo comentábamos, el marido de Anne Hathaway precisamente sí se parece a Shakespeare, ¿no? Que hay una similitud física con el escritor que encima ya, pues ya de por sí parece que algunos le dan como todo esto una teoría de la reencarnación de uno y otro, que no tiene nada que ver con la realidad, pero que sí es curioso también este detalle, ¿no? Sí, pero bueno, esos son como los memes que encuentras por ahí que le buscan parecido a Keanu Reeves con cuadros del siglo XIX o del siglo XVIII y dicen que Keanu Reeves realmente es un vampiro. Voilà, Por un lado, bueno. porque no envejece, porque tú lo ves y parece que el tiempo casi no pasa por él. Y encima pues encuentran referencias pictóricas de siglos atrás, con figuras que son clavadas a Keanu Reeves, pues ha salido mucho meme. Y en este caso, pues bueno, sí es verdad que hay un parecido entre el marido de Anne Hathaway, la actriz, con un retrato de William Shakespeare. Pero claro, recordemos que siglo XVI todavía no se había inventado la fotografía, Claro. Así que digamos que la apariencia física de William Shakespeare, pues digamos que se la confiamos a la habilidad de los pintores de la época. Igualmente, Manu, también hay que decir que, teniendo en cuenta los millones de personas que somos, los que hemos sido, todos los que han pasado por el planeta, normal que alguna cara se repita. Es que si no, ya sería muy raro el que construye caras, ¿no? de cara a los nacimientos, siempre crear una nueva. A mí, sinceramente, se me antoja, vamos, completamente difícil. O sea, que eso de Keanu Reeves no lo había escuchado, pero sin duda, la verdad que viendo la imagen, por ejemplo, en Johnny... ¿Cómo se llama? A ver, que no me sale ahora. Wick, ¿no? En John Wick. John Wick, exactamente. Hombre, el aspecto que tiene, como dices tú, tiene pinta de hace siglos y que seguramente en algún cuadro habrá aparecido porque la imagen es muy, muy similar a todos esos cuadros que veíamos. Pero vamos, que a la gente se le va de la cabeza todas estas historias y las teorías salen y surgen como churros, y está claro que son invenciones de gente que a lo mejor está un poco aburrida. Pero Manu, volviendo otra vez al tema en cuestión, ¿cómo separamos esta nueva película de aquella que en su momento, entiendo que no tiene nada que ver porque, si no me equivoco, era una evocación de Romeo y Julieta, Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado? Bueno, las dos las pondríamos dentro del terreno de, casi podríamos decir, de un cierto posmodernismo, ¿no? El Shakespeare in Love, obviamente posmoderna, en el sentido de que, como tú bien dices, ahí teníamos a Tom Stoppard, desgraciadamente fallecido el año pasado, en 2025, uno de los grandes dramaturgos británicos del siglo XX, más especializado precisamente en William Shakespeare. Tiene una obra maravillosa, se llama Rosencrantz y Guildenstern han muerto, que es, digamos, una obra de teatro a partir de dos personajes secundarios, precisamente de Hamlet. Y pues eso era una obra de ficción que buscaba jugar con la trama de Romeo y Julieta y buscando o inventándose la inspiración de la trama de Romeo y Julieta en un amorío de juventud de William Shakespeare durante la escritura de la obra, ¿no? En este caso, pues bueno, es verdad que aquí, mientras que Shakespeare in Love era abiertamente una comedia y que abiertamente pues había un sentido de la ironía a la hora de jugar con esa
digamos que reinterpretación de la realidad y de la historia. Aquí estamos hablando de un drama, no hay ese componente humorístico, pero sí está esa intención de, a partir de una serie de datos históricos y de una serie de personajes eh, que han quedado recabados por la historia, construir una obra de ficción, una trama que es inventada, que no... Evidentemente William Shakespeare sí se casó con Anne Hathaway. Anne Hathaway tuvo 3 hijos y de los 3 que tuvo, pues precisamente el único hijo varón, Hamlet, falleció. Y William Shakespeare es verdad que escribió una obra que se llama Hamlet, pero más allá de ahí, el resto, todo pertenece a la inspiración, a la imaginación de la escritora Maggie O'Farrell. Lo que, Manu, sí recuerdo mucha crítica porque Shakespeare in Love se llevara tantos Oscars, no sé si estoy equivocado, no sé si fueron 6 o 7, cuando había otras películas también fuertes y potentes de la época, como fueron, por ejemplo, Salvar al Soldado Ryan. A ver, Shakespeare in Love, a mí me parece una estupenda película. Y como filólogo también, pues ese juego que hace Tom Stoppard en el guión con Romeo y Julieta me parece muy, muy entretenido. Pero evidentemente Shakespeare in Love es una película inferior a una obra maestra como es Salvar al Soldado Ryan. Claro. Dicho esto, y no es, ya lo hemos hablado en alguna ocasión anterior, los premios en general y los Oscar en concreto no son, y vamos a seguir con referencias históricas, no son una piedra roseta. Ahí juegan diferentes elementos, y en este caso, pues bueno, en el año 1999, que es cuando Shakespeare in Love resulta ganadora frente a Salvar al Soldado Ryan, pues claro, cada película que se presenta a los Oscars tiene una campaña de promoción detrás, donde los artífices de la película tratan de convencer al resto de los académicos de que su película es la que tiene que ganar. ¿Qué sucede? Que la persona que estaba detrás de la campaña de Shakespeare in Love se llamaba Harvey Weinstein. Y Harvey Weinstein hoy en día, pues, digamos, su fama va por otro camino, pero en su momento era uno de los productores de más peso y más agresivos de Hollywood. En la década de los 90 fue su productora Miramax, fue la que prácticamente construyó un sentido del cine independiente americano que le plantaba cara al cine industrial, al cine de Hollywood. Y el gran desafío que tenía Harvey Weinstein era conseguir que sus películas fueran reconocidas con un Oscar frente a las películas de los grandes estudios, y con Shakespeare in Love, pues esa campaña fue efectiva, triunfó y la película ganó. Claro. Hoy en día, pues bueno, con la perspectiva del tiempo, vemos una cosa, vemos la otra y decimos no hay color. Sí. Pero en aquel momento esto, bueno, es como una campaña electoral. Cada cual se vende y no quiere decir que el que salga ganador sea digamos el candidato idóneo para la presidencia de un país, sino es el que ha sabido vender mejor sus cartas. No, y también, Manu, a lo mejor hay que situarse en el momento adecuado, porque a lo mejor en aquella época a lo mejor estaban hartos de películas, a lo mejor digamos más duras, más bélicas, y una comedia. Pues bueno, también tuvo su forma de entrar y puede ser que por eso fuera premiada, ¿no? También hay que vivir el momento en el que a lo mejor después de una determinada línea consecutiva de películas, a lo mejor de un mismo corte, se sale una un poquito, y también eso pues parte un poco del punto de inflexión. Bueno, como decimos, hay que estar en el momento, y también, como lo has explicado, yo creo que queda bastante clarito al respecto. Manu, para ir acabando sobre la película en cuestión, Hamlet, y sobre todo lo que vamos a ver, ¿no?, en este nuevo film,
Sin duda, ¿es una película de llevarse pañuelo, de llorar, de drama duro puro, o vamos a encontrar algo digamos, de sosiego a la hora de verla? Porque claro, hay películas que son bastante intensas y también hay que orientar un poquito a la persona que nos está escuchando para que sepa con lo que se va a encontrar. Hombre, evidentemente lo que venimos comentando es un drama. Uh-huh. Y es un drama que lidia con una situación muy dolorosa. Pero digamos que en este sentido, eh, por hacer la división, recuerda que en el teatro, sobre todo en esta época, las obras se dividían en comedias y en tragedias. Uh-huh. Las comedias acababan bien, las tragedias acababan mal. En el caso de Hamlet, la historia no acaba con la tragedia, sino que hay un elemento que es lo que realmente da sentido a toda la historia y que es lo que va a hacer que el público que se acerque a la película, más allá de la historia desgarradora que cuenta, pues tenga también, digamos, un momento de empatía y no solo empatizar con el drama, sino empatizar con la manera de superar el drama. Uh-huh. Bueno, como dices tú, un drama en toda regla y que lógicamente, pues hombre, hace que sea más intenso mientras más dramático sea, ¿no? Si le quita hierro, pues lógicamente pierde intensidad. Manu, yo como curiosidad, buscando información sobre todo sobre William Shakespeare, me llamó la atención porque hay un vacío, hay un misterio que llaman biográfico en su vida, que parece que hay un periodo que no está recogido y que nadie sabe qué ocurrió durante ese periodo. O 7 años. 7 años, no se tienen registros conocidos como los años perdidos, y de 1585 a 1592, pues el hombre o se tomó 7 años sabáticos o no apuntó nada y no se supo nada de él en ese tiempo. Claro, los 7 años esos años perdidos es uno de los argumentos que utilizan aquellos que defienden la teoría de que William Shakespeare no existió o que era, digamos, una tapadera. O sea, la historia tal y como la conocemos es que William Shakespeare es una figura que proviene de una familia, digamos, por así decirlo, de provincia, vive en un pueblo alejado de la capital, que es Stratford. Es verdad que su padre pues tenía una cierta posición social, pero el padre realmente pues se dedicaba al negocio textil, trabajaba el cuero y sobre todo pues vendía guantes. Shakespeare, pues digamos, todo apuntaba a que su educación no era una educación que pudiera explicar la riqueza y digamos, toda la cultura que alberga sus obras de teatro. Entonces, pues hay quien maneja la teoría de que pues realmente era una persona que vivía en una zona de provincia, que se muda a Londres y que allí alguien pues digamos, lo toma como tapadera para poder sacar adelante sus obras, en este caso Sir Francis Bacon. Francis Bacon era digamos, una figura dentro digamos, política, dentro de la corte. Sí es verdad que escribió diferentes obras, pero claro, como persona noble no podía tener un poco digamos, el elemento como la relación de Watson y Holmes, ¿no? De que, bueno, Watson, perdón, de Sir Arthur Conan Doyle y Watson, ¿no? Sir Arthur Conan Doyle era un médico que, como era médico, no podía escribir novelas y generaba esa figura de el doctor Watson, que era quien escribía las historias de Sherlock Holmes, ¿no? Pues en este caso William Shakespeare, según esa teoría,
era una persona a la que Bacon utilizó para poder escenificar sus obras, que Shakespeare lo único que hacía era firmarlas, ¿no? Porque además la obra Shakespeare aparece de repente y desaparece de repente un día, en plena, o sea, no es una figura que se desgaste con el tiempo, sino que de repente un día deja de escribir, vuelve a Stratford y pasa el resto de sus días con su familia, sin volver a escribir una obra de teatro el tiempo que le queda de vida. Entonces esos son elementos que un poco a algunos le rechinan. Claro. Y buscan esa teoría de que realmente quien escribía las obras era Francis Bacon, y parte es eso, ¿no? Esos años perdidos que dicen, bueno, ahí, ¿qué pasó ahí? Realmente cómo es posible que alguien del que no tenemos ningún tipo de información de repente surja y se convierta en el dramaturgo más importante del momento? Sea como fuere, Manu, al final entre Anne Hathaway, Hamlet, ahora que este desaparece, Keanu Reeves de retratos de antiguos, de otros tiempos, al final esto se ha convertido en un podcast de la teoría de la conspiración extrañísimo, ¿eh? Bueno, pero claro, eso es lo que nos dice, es que al final, fuera quien fuese, William Shakespeare es una figura que sigue siendo de enorme valor y que sigue siendo alguien que nos sigue intrigando tantos siglos después. Efectivamente, con eso nos quedamos. Manu, como siempre, un placer disfrutar de estos ratitos del mundo del cine. Cuídate mucho y, como siempre te digo para acabar, pues que tu podcast te acompañe. Pues que sea o no sea, pero que larga y próspera vida albergue a este podcast. Hasta luego. Hasta luego. Pues tal como lo ha relatado Manu, y después de todas las idas y venidas, ¿no?, que hemos tenido con esta historia de Hamnet, sin duda yo creo que es una película imprescindible. Espero que te haya gustado el contenido, que te haya gustado el podcast. Ya sabes que siempre el final de este audio, de este capítulo que grabo para ti, es para darte las gracias por seguir ahí, por escuchar todos estos contenidos con esos más de 300 capítulos que tenemos en Word Media, y para invitarte a seguir haciéndolo, compartirlo, y si te gusta, de verdad, deja algún comentario, que siempre será bienvenido. Te espero en un siguiente capítulo de Word Media Podcast, y como le digo a Manu, también te lo digo a ti, que tu podcast te acompañe.